Hola bien vibrosos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de El Traficante de Energía. El día de hoy con un tema que creo que nos tiene a todos en este momento con los pelos de punta. Y no es el coronavirus del tema que voy a hablar, pero sí tiene algo que ver. Y vamos a hablar del miedo. ¿Qué pasa y qué sucede y cómo funciona el miedo? A ver, primero, vámonos con de dónde sale, de dónde se genera o cómo es que el cerebro manda esto. Pues una parte muy primitiva de nuestro cerebro, que es el sistema límbico, es el que recibe o el que hace que se genere todo esto por lo que está viendo, por lo que está sintiendo, y hace que nuestro cuerpo sienta miedo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo está con este miedo? Tenemos, para empezar, adrenalina, las pupilas dilatadas, nuestra actividad cerebral, arterial y sanguínea y de glucosa suben en nuestro cuerpo. Tenemos sudoración, tenemos temblores, podemos tener taquicardia, podemos tener una pérdida sobre el control de nuestra conducta. Pero les voy a decir dos cosas que a mi punto de vista son más importantes, porque todo esto puede suceder, pero puede suceder no siempre. Sin embargo, con lo que estamos viendo ahorita y con el constante ataque de información que tenemos ahorita, hay dos cosas que me preocupan. Uno, cuando tenemos miedo, el sistema inmune se debilita. Dos, el oxígeno en nuestro cuerpo deja de llegar como debería. ¿Por qué? Porque, a ver, si de por sí no sabemos respirar y de por sí no somos conscientes de estar respirando y de hacer que nuestro diafragma se abra, no somos conscientes. Entonces, ahora cuando estamos con miedo, lo que sucede es que todo nuestro cuerpo se contrae, se aprieta y menos dejamos que salga el aire y que entre el aire. Entonces, lo que estamos teniendo es una situación en la que se debilita nuestro cuerpo. Ahora, habrán escuchado que les dije que el sistema inmune se debilita. Pues sí, se debilita. Y lo que menos necesitamos en este momento y en esta época de coronavirus es que nuestro sistema inmune se debilite. ¿Por qué? Pues porque algo que debemos de tener ahorita sumamente activo y en positivo es el sistema inmune. Pero, a ver, ¿qué sucede cuando tenemos miedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos teniendo estas situaciones? Yo primero les quiero aclarar, a ver, está perfecto que hagamos cuarentena, está perfecto que nos cuidemos, está perfecto que nos salgamos, está perfecto que tomemos todas las precauciones necesarias. A ver, no les estoy diciendo, a ver, que les valga madres y sálganse de su casa y váyanse a fiestas y no. Uno, conciencia. Necesitamos ser muy conscientes sobre lo que estamos viviendo, sobre por lo que estamos pasando y lo que queremos generar. Pero ahora, algo sumamente importante es, seamos sumamente conscientes sobre desde qué lugar queremos recibir, pensar y accionarnos. Porque no es lo mismo estar desde un lugar de miedo y así reaccionar a estar en un lugar de paz y así reaccionar. La diferencia es que cuando nosotros estamos en un lugar de miedo, lo que sucede es que todo nuestro sistema, como ya se los enseñé, se debilita. Ahora, no solamente es el cuerpo, eso pasa con el cuerpo físico, eso es lo que nos dice la ciencia, eso es lo que nos dice los doctores, esto es lo que está sucediendo. Pero a ver, ¿qué pasa con lo demás? Si nosotros nos ubicamos en un punto, en un lado en el que estamos en el miedo, pasa esto con la parte física, pero es porque mentalmente estamos llenos y atiborrados de 25,000 comentarios en redes sociales, en noticias, en todos lados, sobre todas las posibles cosas malas y negativas que nos pueden pasar. Porque no solamente es el coronavirus, pero es la inseguridad, pero es el dólar, pero es el secuestro, son 25 millones de situaciones por las que podemos vivir con miedo. ¿Qué pasa? ¿Es necesario vivir desde ahí? ¿Es necesario quedarnos en este lugar y sufrir por muchas de las cosas que pasan en este planeta y que probablemente no está en nuestras manos cambiarlas?
Es necesario quedarte ahí, porque lo que sucede es, uno, el cerebro tiene pensamientos negativos, tiene este miedo, entonces empieza con cierto coraje, empieza con mucho recelo. Este miedo nos pone muy a la defensiva y hace que nuestro sentido de humor sea pésimo. Pero además de eso, ya hay algo mucho más importante, es que nuestra energía se debilita. Además de todo que el organismo se debilita, nuestra energía, si nuestra energía es grande y es de este tamaño, es muy importante que sea grande, pero si es de este tamaño grande y nosotros empezamos a tener pensamientos de duda, de miedo, de inestabilidad, esta energía se va debilitando y se va haciendo cada vez más pequeña. Tenemos alrededor de nosotros una energía que mucha gente lo conoce como aura. Pues el campo áurico es una energía que nos protege y es una energía que nos pone ciertas vibraciones para poder estar en bienestar y para poder atraer lo que nosotros estamos sintiendo, queriendo y pensando. Cuando nosotros no pensamos, sentimos y queremos en positivo, todo esto por supuesto que se merma. Entonces es mucho más fácil que entre cualquier situación negativa. Si nosotros vivimos con este miedo y nosotros estamos pensando en el miedo del qué nos va a pasar por 25,000 cosas, pues sí, probablemente no te mueras de coronavirus. Pero ¿qué crees? Que te vas a morir porque seguramente te vas a resbalar con la pelota de tu perro. ¿Eso lo crees posible? ¿A qué eso no te dio miedo, verdad? Eso nunca lo pensaste. Pero eso pasa y eso nunca lo pensaste y nunca lo creíste posible. Sin embargo, la energía y todas las cosas funcionan de maneras muy inesperadas. Acuérdate que cuando uno tiene miedo, no es que nos vaya a pasar exactamente lo que uno está pensando, sino que pueden llegar 25,000 maneras de... Ay, me acordé de un programa y tienen que verlo, por favor. Digo, solamente véanlo como chiste para que no tampoco nos llenemos la cabeza de tonterías. Pero hay un programa que se llama 25,000 maneras de morir o una cosa así. Es muy chistoso, pero ese es un ejemplo perfecto para lo que les quiero decir. Hay un tema en el que nosotros podemos tenerle miedo a millones de cosas, que si a secuestro, pero si a los feminicidios, pero si al asalto, pero si al coronavirus, pero si al avión que se estrella, a lo que ustedes quieran. Sin embargo, podemos morirnos, vuelvo al punto, con que nos resbalemos con la pelota de nuestro perro. Eso nunca lo pensamos, eso nunca lo tuvimos en nuestra mente. Pero, cómo funciona esto, es que llega un momento en el que estamos atrayendo de tal manera y de tal conciencia lo negativo y lo miedoso, que de cualquier manera y por cualquier y sencilla razón, nos vamos a morir o nos va a pasar algo negativo y que no nos guste. Así que elijan no estar en esa polaridad. Esto es una cuestión de elección, No se trata de absolutamente nada más, es una elección. Y con esto quiero platicarles una historia que alguna vez alguien me preguntó que si Omar era feliz, que si yo era feliz. Y mi respuesta fue, a ver, sí, no siempre, porque mi estado de felicidad no es una felicidad constante de cada segundo y todo el tiempo, porque a ver, claro que a todos nos pasan cosas. Sin embargo, lo que le dije a él es, no soy feliz el 100% de mi vida, pero sí vivo en paz, y sí estoy en paz el 100% de mi vida. Y esto es sumamente importante, porque creo que si nosotros vemos la vida y todo lo que nos sucede desde la perspectiva de paz, o de armonía, o de amor, todo lo podemos traducir de una manera totalmente diferente. Todas las cosas que vivimos, por muy difíciles, atroces que puedan parecer, si nosotros nos ponemos del lado positivo, del lado del amor, del lado de la paz, del lado de la energía, ya sé que van a decir, este romántico chingados, ¿de dónde salió? Pues no, solamente es una verdad y es una situación que a mí me ha servido y que además está comprobadísimo en muchísimos lados, no solamente soy yo, eso está comprobado en muchos lados. Y para esto pueden ir a ver, hay un autor que a mí me encanta este libro que él escribió, que se llama Masaru Emoto, y el libro que él tiene son los mensajes escondidos del agua, o los mensajes del agua, en español está el libro. ¿Qué pasa con estas situaciones? Si ustedes saben, nosotros tenemos un gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo, somos agua.
Ahora, si ustedes leen este libro, o si ustedes ven estas imágenes, porque pueden buscarlas en internet, este señor puso unos botecitos de agua literal de la llave, y a cada uno de estos botecitos les puso una etiqueta, o les ponía música, o les ponía ciertas cosas. A los que tenían etiqueta les puso las letras, algunas letras positivas, algunas palabras positivas, algunos les puso unas palabras negativas. Esto lo pusieron, lo ponen a estudiar, lo ponen a congelar, y cuando ven el resultado, resulta que las partículas se han modificado de cierta manera. Y si ustedes ven las formas que se crean en el agua con cada una de estas palabras diferentes, es impresionante. Y es ahí donde les recomiendo que lo lean o que vean, porque es lo que nosotros tenemos que posicionarnos en nuestra cabeza, en nuestra energía, en nuestro cuerpo y en todos lados. Si nosotros nos posicionamos en un punto de oscuridad, de negatividad, claro que nuestro cuerpo se va a contagiar, y claro que vamos a ser propensos, pero a la enfermedad, pero al asalto, pero a las cosas negativas, pero vamos a traer eso, porque eso es lo que vamos haciendo. Acuérdate que somos imanes de lo que más nos repetimos y de lo que más nos activamos. Si nosotros, por el contrario, nos vamos del otro lado y estamos pensando en positivo, lo que vamos a traer es esto. Y en este libro te lo muestran. Si ustedes ven las figuras que se hacen cuando le ponen situaciones negativas, la verdad son unas figuras nada agradables. Y si nosotros vemos las figuras con las palabras, o bien con música agradable, música positiva, van a ver cómo las imágenes de esta agua cambian y son sumamente armoniosas, son bonitas. Tienen que verlo, no se lo pierdan. Se lo repito, se llama Los mensajes del agua, y el autor es Masaru Emoto. Entonces, vean esto, lean este libro y van a ver cómo es que funciona nuestro cuerpo, y van a ver cómo la polaridad siempre nos va a llevar a bien. Y es por eso que le respondía a este señor que no siempre soy feliz, porque por supuesto que todos tenemos preocupaciones, por supuesto que todos tenemos situaciones que no todo el día, no todo el tiempo, las 24 horas del día puedo tener la sonrisa y la felicidad, todo lo que da. No, sin embargo sí podemos tener una paz. Y cuando nosotros nos ponemos desde esta perspectiva de paz, todas las situaciones que nos pasan, todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que hay a nuestro alrededor, lo tomamos desde una situación muy diferente. Y es así como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía se mantienen en un punto positivo y de equilibrio para cualquier situación. Es decir, en este momento que estamos teniendo el coronavirus a todo lo que da, si nosotros nos metemos en la cabeza el miedo, pues no, probablemente no te vaya a dar coronavirus, pero a lo mejor te da una tos y una gripa de aquellas tremendas y horribles que nadie queremos y nadie deseamos. Sin embargo, la dejamos entrar y lo estamos atrayendo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos miedo, nos grabamos algo en la cabeza y hacemos que esto se repita y se repita y se repita. Por eso les decía en el podcast pasado sobre la congruencia, es que te repites, qué es lo que estás pensando constantemente. Y yo entiendo que en este momento en todas las redes sociales, en la tele, en todos lados, estamos teniendo el tema del coronavirus, pero eso, cuando dejas de ver todo esto, ¿sigues repitiéndote eso en la cabeza? ¿Sigues teniendo estos pensamientos de miedo dentro de ti? La vibración que tienes, por la cual estás en cuarentena en tu casa, ¿es por miedo o es por conciencia? Porque lo que yo puedo entender, y a mi cabeza me da razón, es que podemos leer noticias y podemos leer artículos científicos acerca del coronavirus por conciencia, por saber cómo reaccionar, por saber cómo es, pero por solamente tener la información necesaria. Y escúchenme bien, es necesaria, no
la información que dice alguien que nos vamos a morir todos y nos vamos a convertir en zombies porque de aquí ya sigue. No, a ver, no, eso no. Solamente la necesaria. La demás, deséchenla. No nos guardemos información que no es verdadera y no guardemos palabras, imágenes que se estén repitiendo y rebotando en nuestro cerebro para que nosotros nos contagiemos de cualquier vibración menor y que no nos va a ayudar en lo más mínimo, pero en lo más mínimo. Entonces, yo a lo que los invito es, a ver, para dejar de tener miedo en este momento, o para dejar de vivir con miedo en este momento, creo que necesitamos tener un plan de acción y una estructura. Yo siempre me apego mucho a la estructura. ¿Y por qué? Porque, a ver, y más ahorita, si vamos a vivir en cuarentena, sigue haciendo ejercicio, aunque sea dentro de tu casa, sigue teniendo actividades dentro de tu casa, no te levantes a las 12 del día y luego no te bañes y entonces trabajes desde tu cama. No. A ver, come bien, levántate temprano, arréglate, vístete. No te digo que te arregles como si fueras a la oficina, no, pero sí arréglate de tal manera que a ti te guste, que tú te veas al espejo y te gustes. Medita, agradece. Es un momento en el cual tenemos que meditar y tenemos que ser muy conscientes sobre lo que estamos viviendo y que creo que el universo nos está mandando unas señales y sobre todo el planeta Tierra nos manda una señal de decir, güeyes, ya, basta, necesitamos equilibrar esto, necesitamos hacer que el mundo sea un poco más verde, necesitamos ser mucho más conscientes de lo que me está pasando. O sea, creo que el planeta está gritando ayuda súper fuerte y no le hemos hecho caso. Entonces creo que es un momento en el cual tenemos que ser muy conscientes y activarnos para que estas cosas sucedan y sucedan muy bien. Ahora, no dejes que todas las noticias, todo lo que ves, todo lo que lees, entre a tu cabeza. Medita, agradece, come bien, haz este ejercicio, planea tu día para que tengas constantes actividades y que no dejes que tu mente esté pensando y revoloteando en situaciones que probablemente jamás pasarán. No dejes que tu mente te traicione para que puedas continuar con una buena salud mental, física y energética. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con estos. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones de miedo como la que estamos viviendo a nivel mundial? La vibración, por supuesto que cambia, la energía cambia, la del planeta, por supuesto. Sin embargo, a ver, quiero que seamos muy conscientes de algo. A pesar de que el día de hoy, y gracias a las redes sociales, podemos ver que el planeta entero está con miedo de este virus y todo el mundo estamos encerrados en nuestras casas gracias a lo que pudiera pasarnos, ¿se han dado cuenta de cómo ha reaccionado el planeta? ¿Se han dado cuenta? Veía unas fotos de los canales de Venecia y yo en mi vida lo había visto así, siempre ha sido agua como muy sucia. Estaba leyendo que en China la polución ha bajado increíblemente, lo cual me parece maravilloso. Aquí en la Ciudad de México el tráfico ha bajado muchísimo. Yo me asomo por mi ventana y bueno, o cuando he salido al súper, la verdad es que no hay nada de tráfico, lo cual me fascina. Entonces, a ver, vayamos un poquito más allá. ¿Es en verdad que este planeta nos quiere dar miedo? O sea, ¿en verdad el planeta nos quiere mandar vibraciones de miedo? ¿O nos está mandando vibraciones de conciencia? De ir más allá, de no solamente apanicarnos por lo que estamos viviendo, y sí, más bien una conciencia de decir, ok, ¿y luego qué? ¿Y luego qué va a pasar después de esta pandemia? Porque va a pasar, por supuesto que va a pasar, pero después de esta pandemia, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Y como humanos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a seguir consumiendo lo mismo que consumíamos, la gasolina? ¿Vamos a seguir contaminando lo mismo? O sea, ¿vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo? Y ahí es donde no solamente nos posicionamos en un punto positivo, sino ahí es donde, repito,
Si nosotros nos posicionamos en un punto de miedo, no entra la conciencia. Entonces va a ser sumamente fácil que cuando esto acabe, claro, todo el mundo va a volver a su vida normal y va a volver a gastar en 25,000 bolsas de plástico y todo lo que puede contaminar y salir a la calle en un coche de una sola persona. A ver, esto sucede porque no hay la conciencia y es a lo que nos lleva el miedo. Cuando vivimos en un punto de miedo, y ustedes piensen en algún punto en el que hayan tenido miedo, muy aparte del que tenemos ahorita, pero piensen en un momento en el que hayan tenido miedo. ¿Y su cabeza fue clara? ¿Cómo reaccionaste fue la mejor manera? ¿Te sirvió? Probablemente sí te haya servido, pero ¿qué crees? Estoy seguro que si recuerdas esa situación y hubieras estado más en paz, o si hubiéramos hecho más conciencia, estoy seguro que nuestra respuesta hubiera sido muy diferente y probablemente mucho más positiva. Entonces, ¿qué es lo que en verdad tenemos que hacer ahorita? ¿Cómo tenemos que reaccionar a este miedo? Creo que es una fabulosísima prueba gratis de miedo y terror para saber cómo reaccionar. Y es algo que tenemos que aprovechar, porque espero que no se repita continuamente, evidentemente, pero sí creo que es donde tenemos que hacer mucha conciencia. Y sobre todo quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces al día o cuántas veces a la semana tienes miedo? Yo he escuchado mucha gente que tiene la palabra miedo muy pegada, y a lo mejor por cualquier situación, no solamente por cuestiones graves, sino más bien es como una palabra como que tienen y dicen, no, qué miedo esto. Es que esto, no, qué miedo. Oye, pero tal, qué miedo. ¿En serio nos estamos repitiendo en nuestra cabeza qué miedo constantemente? Y a lo mejor no es literal que nos dé miedo todo esto que estamos diciendo. Sin embargo, ¿qué le estás mandando a tu cabeza? Vuelvo al punto de mi podcast pasado. ¿Qué te estás repitiendo constantemente? ¿Miedo? No, eso no debería de existir. Estas repeticiones continuas no deberían de existir. Deberíamos de ser mucho más conscientes en lo que hay en nuestra cabeza y lo que vamos diciendo. Ahora, algo muy importante sobre este proceso que estamos viviendo es el punto en el que el miedo nos va a hacer tener conciencia, porque tenemos que accionarnos. Ahora, hay una gran diferencia entre accionarnos y ser reactivos. A la hora de que nosotros somos activos, o a la hora que nosotros nos activamos, es con conciencia. Es desde un punto mucho más sabio, de un punto mucho más planeado, desde un punto en el cual la información que tenemos con nuestra tranquilidad puede darnos respuestas mucho más acertadas, pero con la base de una tranquilidad y una paz y una confianza de saber que todo va a estar muy bien. Cuando nosotros somos reactivos, estamos siendo manejados por el ego, por el miedo, con decisiones no positivas y por cuestiones que no nos van a llevar a nada bien. Y esto lo hemos visto a últimas fechas que sigo sin entender. El por qué toda la gente compra papel de baño por mayor. A ver, ¿ustedes creen que eso es una compra inteligente? ¿Ustedes creen que el ir y comprar, llenar nuestra casa de papel de baño es sumamente inteligente? ¿No creen que deberíamos de tener el papel de baño que siempre compramos? A lo mejor y hacemos una planificación y decimos, bueno, ok, a ver, yo compro, no sé, 2 paquetitos al mes. Bueno, ok, me voy a llevar los 2 paquetitos para el mes. Pero más bien me voy a llevar comida en la cual voy a tener una planeación, en la cual voy a comer sano, porque ¿qué crees? Mi actividad física va a bajar. Entonces, tengo que planear lo que voy a comer, tengo que planear qué es lo que me voy a llevar, sin hacer un desabasto
que puede perjudicar a la demás gente. Entonces, ¿desde dónde está situada tu compra? Y así quiero que seas muy consciente de muchas de las cosas y actividades que hacemos. Si lo tenemos desde el miedo o lo tenemos desde el punto de bienestar y de positivo. Porque algo muy importante en estas épocas, y siempre evidentemente, es que tenemos que ser muy compasivos, muy compasivos, para poder no solamente pensar en nosotros, porque eso es una cuestión muy egoísta, pero no solamente pensar en nosotros y decir, a mí me vale madre si yo me voy a llevar todo el anaquel de X cosas y me vale gorro lo que la demás gente compre, como lo que sea. No, a ver, ¿en realidad lo necesito? Entonces, volvemos al punto. ¿Desde qué lugar estás decidiendo? ¿Estás siendo reactivo o estás activándote? Que son dos palabras sumamente diferentes y sobre todo dos acciones y dos consecuencias muy diferentes. No llevemos a casa este miedo, no llevemos a casa estas situaciones de terror. Y por cualquier situación, ante cualquier vivencia, acuérdense que tenemos dos lugares hacia donde ir, o dos opciones. De cualquiera de las maneras que nos pasen o lo que nos pase siempre es, ¿lo voy a tomar a bien o lo voy a tomar a mal? Si lo tomo a bien, ok, está perfecto, lo hago consciente. ¿Para qué me pasó esto? No por qué, porque cuando preguntamos por qué, muchas veces ya sale el ¿por qué? Porque no me quieren, porque además me tienen mala fe, porque además bla, bla, bla. Podemos tener 25,000 ¿por qué? Más bien es ¿para qué? ¿Qué debo de aprender? ¿Para qué me pasó esta situación? Para que aprendiera esto, para que pudiera evolucionar en esto, para que me vaya mejor en X, para que pueda yo solucionar A, B, C, D. 25,000 cosas pueden ser en un ¿para qué? Entonces, creo que tenemos que ser sumamente cautelosos y atentos a todas estas decisiones y a todas estas situaciones que vamos a ir poniendo en nuestra mente. Ahora, ¿qué más nos provoca el miedo? Seguramente, y bueno, creo que todos hemos vivido momentos de miedo y es algo que tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. ¿De dónde vienen los miedos? Digo, a ver, el que tenemos ahorita, pues ya sabemos, ¿no? Pero ¿de dónde vienen muchos de los miedos? Muchos de estos miedos vienen metidos en nuestra cabeza porque a nuestros papás o a nuestras familias o a nuestros antecesores les daban miedo ciertas cosas. Claro, a ver, si a mí me dices, ve y abraza un cocodrilo, a ver, pues no es que sea miedoso, es que soy precavido y respetuoso, porque no me voy a ir a meter a molestar a un cocodrilo a su hábitat y en su punto, algo que no me gustó y algo que la verdad me dio una impotencia muy grande cuando visité Camboya. Había muchos cocodrilos y muchos de ellos los tenían pues como enjaulados en espacios súper pequeños y además eran cocodrilos inmensos. Y por ejemplo, ahí ese es un punto en el que a mí sí debo confesar que me dio miedo, porque el verlos ahí, el ver cómo el humano puede llegar a estos puntos de poder encerrar a todos estos animales en medio de muchísimos manglares y de tenerlos ahí porque los hacen bolsas, zapatos y lo que sea, y ok, cada quien es consciente de lo que hace, cada quien es consciente de lo que tiene y cómo lo hace. No soy nadie para poder decir que están bien o están mal, solamente a mi punto de vista no me gustó y sí me dio un poco de miedo porque los cocodrilos estaban en un punto sumamente agresivos. Y además no crean que la jaula era muy alta. Digo, según yo los cocodrilos no saltan ni nada, pero sí pueden como medio trepar. Entonces las que nos alejamos de ahí. Pero son situaciones en las que, a ver, sí puede haber temor o miedo por alguna vivencia que estamos teniendo en ese momento. Pero hay que ser muy conscientes de cuál es la base de este miedo.
A mí me dio miedo porque estos animales estaban afectados, porque estaban encerrados, porque estaban agresivos. Con justa razón estaban enojados porque estaban en un lugar súper pequeño y eran como 10 cocodrilos inmensos. Claro, claro que iban a estar enojados. Pero muchos de nuestros miedos vienen porque a papá, a mamá o a gente que queremos mucho les daba miedo un algo y por supuesto nosotros nos lo cargamos y nosotros lo venimos cargando, lo hacemos nuestro. Entonces es aquí donde yo te invito a hacer una reflexión y te digo, a ver, de todos los miedos que tienes o de todo lo que te puede dar miedo, ¿cuántos miedos son tuyos? Y cuántos miedos además podemos afrontar. Porque, ¿qué es el tema del miedo? El miedo es un rechazo a vivir alguna situación, a enfrentarnos a una situación. Estos miedos que tenemos en nuestra cabeza de repente pueden ser no verdaderos. Entonces, ¿qué quieres vivir y cómo quieres vivir tu vida con miedos o no? Hay gente que le tiene miedo y terror a la muerte. Yo siempre les digo, creo que sería o es de las cosas más fascinantes que existen. Para mí la muerte es como la graduación de esta vida y es un proceso más en tu evolución personal. Entonces, miedo no, más bien veámoslo desde una perspectiva diferente. Si nosotros nos da miedo la muerte, ¿qué estamos haciendo en la vida para poder celebrarla? Cambiémoslo. Yo vivo diariamente en paz, en alegría, en armonía, en conciencia, para que el día que llegue a mi muerte sea lo más celebrado, me vaya en bien, en paz y en amor. Pero ese es el tema que debemos de hacer con todos los miedos. Y si tenemos miedo hacia la situación de quedarnos sin trabajo, a ver, movámonos. Hagamos situaciones para sentirnos mucho más seguros. Y aunque nada en esta vida es permanente, sí que nos dé miedo, que no nos dé miedo cualquier situación. Es decir, ¿qué pasa si en este momento te quedas sin trabajo? Nada, no me da miedo. No nos debe dar miedo quedarnos sin trabajo porque sabemos que vamos a conseguir otro o de una u otra manera vamos a conseguir lo que necesitamos para nosotros o para nuestras familias, pero vamos a crear un algo. La mejor manera de quitarnos los miedos es confrontándolos, es abrazándolos, es viviéndolos. A ver, pero no quiero confundirlos. Y es, cuando les digo que afrontándolos y abrazándolos, no significa que los dejemos en nuestra cabeza y los tengamos rebotando por ahí todo el tiempo. No, significa que podamos disolverlos, que podamos confrontarlos y decir, a ver, ¿por qué me da miedo esto? ¿Para qué me está dando miedo esto? ¿A dónde me lleva? ¿Cuál es el punto del que me dé miedo esto? ¿Qué voy a hacer para resolverlo? ¿Cuáles son las acciones contrarias al miedo? Que son acción. Por lo general siempre son acción. Y es confrontamiento. Es voy a confrontarme con esta situación y me va a dejar de dar miedo. Entonces, hay un tema, hay un dicho aquí en México que dice el valiente muere hasta que el cobarde quiere. Algo así dice, creo. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, a ver, y estamos hablando de un valiente muy tipo bullying, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, hasta que esta persona que es bulleada se defiende, pone un alto ante estas situaciones, un alto fuerte, pero luego nos da miedo, y nos da miedo poner estos altos, porque pensamos lo peor, es que van a pensar de mí, van a decir que yo ya puse el alto, que yo ya me defendí, pero ¿y qué tal que si me hace bullying más fuerte? No, a ver, tenemos que confrontar este miedo, tenemos que poner un alto, tenemos que crear esta seguridad en nosotros mismos para demostrarlos a los demás y entonces que esto quede cada vez más claro que con nosotros no pueden meterse y con nosotros no deben meterse. Esto es algo sumamente importante. Es así como tenemos que ir confrontando todos estos miedos para cada vez estar más seguros y cada vez estar mucho más tranquilos mentalmente. Porque cuando uno va, una vez, y esto te lo puedo apostar, una vez
que logres solucionar uno de tus miedos, vas a ver cómo el siguiente miedo te va a ser más fácil, y el siguiente más fácil, y el siguiente más fácil, y va a llegar un momento en el que vas a decir, híjole, creo que no eran para tanto mis miedos, creo que no, o sea, no tengo tantos miedos, no estaba para tan grande lo que yo tenía miedo, porque a la hora de confrontar y de afrontarnos a estas situaciones, lleva una responsabilidad nuestra de acción. Y muchas veces lo que nos da miedo en realidad no es eso que pensamos, sino el que nosotros no nos activemos como debería de ser. A veces lo que nos da más miedo o el core de nuestro miedo es el pensar que nosotros no podemos. Y esto se los dejo de super tarea, porque es aquí donde entran los miedos, las preocupaciones y todo este tipo de situaciones que tenemos que sacar de nuestra cabeza, porque no podemos vivir así. Una de las situaciones que a mí me gusta mucho hacer cuando siento que algo me da mucho miedo es ser muy consciente de cuáles son los puntos, y me siento y en una hojita escribo, a ver, este es mi miedo, y lo escribo. Abajo empiezo a escribir, y me da miedo por A, B, C, D, bla, 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 y los voy poniendo así. Ya una vez que los escribes, vas siendo mucho más consciente, y entonces cuando los escribes te das cuenta de, ¿en serio? ¿En serio por eso me da miedo? O sea, ¿en serio crees que por eso no puedo hacerlo? Y les voy a platicar algo. A mí me daba un poco de miedo salir de viaje a un viaje muy largo, o un viaje más bien muy lejos, y me daba miedo el qué pasaba si me quedaba sin dinero, si no me alcanzaba. Y yo decía, no, a ver, pero si me voy muy lejos de México y no me alcanza, qué miedo, qué hago allá, cómo, no sé qué. Cuando, además de decir, es algo muy tonto, porque cuando tenía como 18 años decidí irme por México a recorrer varios lugares y vivir solo, y trabajaba de lo que podía y como fuera, me mantenía y lo que fuera, ¿no? Pero ya más grande, el estatus de comodidad, claro que eso a veces nos frena, y a veces nos vamos creando de ciertas situaciones o de ciertos estatus en nuestra cabeza que nos frena a vivir cosas por miedo a no tenerlas. Y ahí es donde dije, no puedo tener este miedo. Y mucho menos algo que me fascina, algo como es viajar. Y lo primero que hice fue comprar un viaje que durara 1 mes y 5 días. Y me fui a recorrer Europa, que me encantó. Y a pesar de que tenía mi hijo, yo dije, a ver, ¿cómo le haces? A ver, ¿qué necesitas hacer? Necesitas evidentemente saber muy bien tus finanzas, cómo las llevas, lo que gastas, que no gastas, cómo le haces, pero a confrontar esto, porque de nada nos va a servir si nos quedamos aquí pasmados. Y una vez que comencé a hacer esto, lo vi, lo hice, regresé perfectamente bien, porque a veces evidentemente que no iba a pasar nada, y no tuve que vender nada ya, ni tuve que trabajar de nada ya, más que disfrutar. Y claro que cuando lo anoté en esta hojita, vi que en realidad el centro de este miedo no era como tal el viaje, el trabajar allá, sino era el, Omar, es que no vas a poder, Omar, es que probablemente y no debas de ir, porque no vas a poder. Entonces empecé a notar el cómo sí, y empecé a notar el, ok, cómo sí vas a durar allá 1 mes, cómo sí, pero además vas a invitar a tu pareja, y cómo sí vas a invitar, o sea, vas a invitar a tu pareja, bueno, a mi pareja de pe a pa, o sea, claro que dije, ahora, claro que nos vamos, y lo vamos a disfrutar tremendamente. Pues lo hice, y cuando estaba allá dije, ok, un miedo más desbloqueado, no tiene por qué darme este miedo. Empecé a trabajar desde mucho antes más para poder evidentemente hacer el ahorro.
planeé muy bien el tema del dinero, del cuánto era lo que iba a gastar, cuánto era lo que costaba. A ver, evidentemente tuve que ir haciendo ahí algunas situaciones para poderme sentir más seguro. Claro, pero ese es el tema que les digo. Cada vez que tengamos un miedo, tenemos que sentarnos, confrontarlo a lo mejor primero en un papel y empezar a activarnos, empezar a tener acciones para poder ser muy conscientes de cómo podemos cambiar esto. Y es aquí donde les digo, si nosotros tenemos planes de acción, nos vamos a dar cuenta que muchos de los miedos que tenemos en nuestra cabeza son tontos o son súper simples. Así es, así es. Vivimos en un planeta en el que está regido con base a miedo. Y no podemos vivir así. Vivamos en paz, vivamos en alegría, vivamos en comunión, vivamos en comunidad, en empatía. Y primerito con nosotros mismos. Porque si de nosotros mismos nace esto, lo vamos a poder repartir a todos lados. Así que, ¿de qué lado te vas a quedar? ¿En qué polo te vas a quedar? Polarízate en positivo, quédate en positivo, piensa en positivo. Quédate en positivo y en amor. Pues muy bien, es hora y momento de ir a nuestra meditación y vamos a meditar para trabajar esta energía que no quiero llamarle a la meditación de miedo, sin embargo, más bien es un trabajo a la libertad, porque cuando nos quitamos los miedos, somos libres y esto es sumamente positivo. Así que vamos a comenzar. Cierra tus ojos, por favor. Respira 3 veces profundamente. Siente tu energía. Siente tu corazón. Sé consciente de tus vibraciones. Y quiero que empieces a poner mucha atención en cómo se siente cada parte de tu cuerpo. Siente tus pies, siente tus piernas, tu cadera, tu estómago. Siente tu pecho, tus hombros, tu cuello, cara, cabeza, siéntelos. Y ya que los estés sintiendo, quiero que le preguntes a tu cuerpo, ¿qué energía y en qué lugar están las vibraciones que debo de liberar? Y sé muy atento a todo lo que vas viviendo, sintiendo. Puedes ir un poco más allá y decirle a tus piernas, ¿hay energías de las cuales debo liberarlas? Estómago, ¿debo liberarte de vibraciones que no corresponden? Pecho, ¿tienes vibraciones que sean menores al amor?
cabeza. ¿Qué vibraciones debemos de obtener para pensar y regir a nuestro cuerpo con libertad y armonía? Deja que tu cuerpo te vaya respondiendo. Deja que tu cuerpo te vaya indicando y ahora vas a ver cómo llega una energía de color plateada del universo. Y esta energía es una energía que está cargada de total valentía, pero de total confianza, de total libertad, de total respeto y de total amor. Esta energía te va a ayudar a liberarte, a enfrentar y a crear un camino mucho más saludable para ti y para todo lo que vivas, pienses, hables y sientas. Deja que esta energía entre por tu cabeza y vas a comenzar a sentir escalofríos. Esta energía nos llena, nos nutre. Nos da estabilidad, nos da alegría. Y siente cómo va recorriendo todo tu cuerpo y va iluminando cada poro, cada célula de todo tu cuerpo, de esta energía plateada que no es nada más y nada menos que la energía del universo y la divinidad juntas para apoyarte y darte la total confianza de decirte que somos uno mismo, que sentimos y actuamos con total libertad, en armonía, paz y amor. Que todas las vibraciones que tienes son positivas y de felicidad. Respira profundamente y siente cómo esta energía comienza a emanar vibraciones hacia afuera de ti. Tu cuerpo sigue repleto de esta energía, pero siente cómo todas estas vibraciones crecen más y cada vez más. Siente cómo todo tu cuerpo comienza a vibrar en una alegría impresionante. Y sobre todo con una gran fuerza. Y es porque esta energía levanta tu sistema inmune. Y es aquí donde vamos a repetirle a nuestro cerebro, a nuestra energía y a nuestro cuerpo. Sistema inmune. Decreto que estamos en perfecta salud, en perfecta armonía. Nuestras defensas y todo nuestro sistema está en perfecto estado, en perfecta salud. Y cualquier vibración
menor a la salud es rechazado. Soy consciente de mi total salud, de mi bienestar y de mi libertad de vivir en armonía, en paz y en salud conmigo y con todo lo que nos rodea. Respira profundamente. Vas a repetir 3 veces. Hecho está, hecho está, hecho está. Respira profundamente. Y así te vas a quedar. Conforme tu cuerpo te lo vaya pidiendo, puedes ir abriendo tus ojos. Esta es una meditación que puedes repetir cuantas veces quieras. Y esta energía la puedes atraer a ti cuantas veces sean necesarias. Puedes o no estar en meditación para estar atrayendo esta energía. Hazla continuamente. Gracias. Pues muchas gracias, bien vibrosos. Este fue un podcast más de El Traficante de Energía. Soy Om Galdós. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, @OmarGaldosM. Compartan, denle like y comenten. Les mando un abrazo y hasta pronto.